Cordial saludo, mi nombre es Nicolás Briceño Rodríguez, soy un campesino del siglo XX que vivió en Colombia y vengo a exponer sobre toda la narrativa, sobre todos los acontecimientos político, económico y sociales que se vio envuelto el país, el Estado, cómo evolucionaron y cómo finaliza este siglo tan caótico para el país como para el mundo. Bueno, he preparado una presentación donde vengo a hablar del siglo XX. Entonces, primero vengo hablar desde principios, desde el concepto del mundo, y después voy a pasar a la década completa de Colombia como tal. Como ya dije, pretendo mostrar una perspectiva de lo que diría una persona que nació en el siglo XX en Colombia. Entonces, el principio del siglo teníamos un mundo netamente imperialista. Los países que vemos acá son las potencias mundiales del momento, las cuales su fin era adquirir más territorios, o los territorios que tenían estaban fuera de los límites donde estaba el país principal, tenían ciertas colonias y buscaban expandirse. Sus economías se basaban principalmente en adquirir sus bienes de las colonias, y pues digamos que eso hacía que fuera muy inestable tener batallas y ciertas disputas entre países. La economía presentaba a principios del siglo XX un reto fácil de superar, era algo que se podía tener, pero con la llegada de la Primera Guerra Mundial se estanca esa globalización, y hasta después de la Segunda Guerra Mundial se logra otra vez tener una idea de un mundo globalizado. Estados Unidos por el momento está haciendo o se está convirtiendo en una potencia emergente, y hasta mitades del siglo logra convertirse en esa potencia que todos conocemos. En cuanto a Colombia y los países latinoamericanos, pues primero buscaban generar relaciones internacionales con otros países, buscaban que su economía fuera basada en exportaciones principalmente, y se estaban configurando de manera política. Habían muchas disputas entre territorios, pero eran cosas que se arreglaban de manera eficaz. El siglo XX empieza en Colombia de una manera algo caótica. Vamos por la mitad en principio de la Guerra de los Mil Días, un conflicto entre liberales y entre conservadores que estaban a favor de la regeneración, que era un movimiento que buscaba que la guerra entre liberales y conservadores se apaciguara, y que se dio en 1886 con la llegada de la Constitución de ese año. Lo que ocurre es que los liberales estaban cansados de que la Iglesia Católica principalmente tuviera poder político y tuviera poder sobre los colegios. Aparte de que, aunque se suponía que esta constitución buscaba que el poder fuera estable y no estuviera de parte de unos y de parte de otros, pues no fue así. Al final, pues se generó una hegemonía conservadora que llevó a esta guerra. Al final, las consecuencias de esta guerra fueron, primero, una hiperinflación del 100%. Ha sido el momento en el que la moneda de Colombia ha estado en su peor momento, y aparte que trae consigo la separación de Panamá en 1903, la cual era un territorio importante para Colombia, ya que era la que más café producía y aparte la que mejor económicamente estaba. Aunque Estados Unidos generó una indemnización para Colombia debido a este proceso, la economía de Colombia después de esta guerra de los 1000 días estaba fatal. Llega el principio de la hegemonía conservadora y tenemos, digamos, un proceso constitucional en el cual los liberales y conservadores entran a paces y buscan, digamos, estabilizar la economía que se tenía en el país. Para 1911 se genera un primer conflicto internacional, el primer conflicto internacional que tuvo Colombia, que es con Perú, debido a unos territorios que al final terminamos perdiendo. Se le terminan cediendo estos territorios a Perú, aunque se dice que Colombia pues ganó esta guerra. Y con la llegada de la Primera Guerra Mundial, Colombia se da cuenta de que no puede mantener un comercio exterior con Europa, debe buscar otros caminos, y que al mismo tiempo debe centralizar su economía. ¿Qué quiere decir esto? Existían muchos bancos en Colombia, y todos los bancos se movían a través de billetes que no estaban respaldados principalmente.
Entonces llega un economista llamado Edwin Welker Kemmer y a través de un grupo con el que trabajaba, crearon una estructura o una reforma donde se creaba el Banco de la República, un banco del Estado y para el Estado, el cual buscaba que la economía tuviera un respaldo fuerte. Esta reforma crea, como ya lo dije, el Banco de la República, la Contraloría General y la Superintendencia Bancaria. Con la llegada del Banco de la República, esos 7 años, se busca que se respalde la economía en oro. Entonces, con un porcentaje de oro se empezaba a respaldar la economía y fue importante para cambiar este proceso, porque cuando llega la crisis económica de los años 30 o el crack del 29, Colombia se ve golpeada, pero a comparación de otros países, supo manejar esta crisis. El Banco de la República fue totalmente importante en el proceso, ya que para 1932 Colombia ya estaba saliendo de esta crisis y estaba volviendo a retomar el proceso de pasar su papel a oro, que era un proceso que había dejado por la crisis, y aparte había dejado a un lado la deuda externa que tenía el país, pero que volvió a retomar para 1932 para estimular lo que es el petróleo y el café. Para 1930 llega el fin de la hegemonía conservadora. Este fin se da debido a que Miguel Abadía Méndez, que fue el último conservador de la hegemonía, tuvo un problema con la huelga trabajadora que se detuvo con la compañía United Fruit Company, y entonces él buscó sofocar esta huelga, lo que hizo que mataran a muchos trabajadores el 6 y el 7 de noviembre de 1928. Esta, eh, este suceso tan triste se conoció como el masacre de las bananeras y generó aparte que empezaran a crearse guerrillas liberales en el país. Fueron muy pocas las que se crearon, pero dio a que se diera un paso más adelante en la guerra y el conflicto colombiano. Cuando se termina esta hegemonía conservadora, tenemos a un personaje muy importante que es Alfonso López Pumarejo, un liberal que manejaba al Partido Liberal como tal y que guió a que se diera una hegemonía conservadora hasta 1946. El primer presidente fue Olaya Herrera, que es algo que se debe tener en evidencia, pero pues como tal fue Alfonso López Pumarejo la mente maestra de todo este proceso. En la hegemonía liberal se da una segunda guerra con Perú, donde otra vez se pierde territorio y se gana la guerra. Eh, Empiezan unas nuevas épocas con la finalización de la hegemonía liberal, ya que primero la sociedad colombiana está empezando a dejar de creer tanto en liberales y conservadores, ya que ven que estos son oligarquías. Esta idea se empieza a enfatizar más cuando llega Jorge Eliezer Gaitán, y en medio de una crisis para Alfonso López Pumarejo, debido a que su hijo tenía un tráfico de influencias y estaba siendo investigado por esto, pues Eliezer Gaitán toma todo este proceso que ha pasado y empieza a decir que es un momento para cambiar a Colombia. Eliezer Gaitán pues se crió en la Italia fascista, él conocía el discurso de Mussolini, para muchos dicen que Gaitán pues era un personaje importante para Colombia, pero una persona mala, una persona buena. Lo importante tener en cuenta acá es que tenía ideales socialistas, lo que hace pensar que el 9 de abril de 1948 fue asesinado por la CIA, según como comenta su hija, y es importante su asesinato, ya que en Bogotá principalmente están cansados de la guerra y a los alrededores de Colombia evidentemente están cansados de este asesinato entre liberales y conservadores. Una película muy buena que se puede recomendar de este caso es Cóndores no entierran todos los días, que bueno, también es un libro que se puede leer, que es muy interesante, como narra esta historia de los caudillos, del Cóndor, un personaje muy importante, un sicario, se podría decir así. Y bueno, el proceso del Bogotazo son grandes manifestaciones que empiezan en Bogotá, las cuales buscan que el presidente Ospina Pérez deje su cargo como presidente, ya que a él se cree que él fue el que mandó a matar a Gaitán. Y al fin empiezan las guerrillas como tal en Colombia. Empiezan las guerrillas liberales y conservadoras a buscar guerras en todo el territorio del país y a esperar qué ocurre en las próximas elecciones de 1949, en las cuales gana Laureana Gómez Castro, empezando una nueva hegemonía conservadora.
Mientras Laureano Gómez Castro intentaba disminuir esta guerra entre liberales y conservadores, intentaba como darle un espacio a mejorar la economía, digamos, buscando exportar petróleo, creando ferrocarriles para que se pueda distribuir de una manera los bienes, la violencia seguía en aumento. La gente estaba cansada de que hubiera guerra entre liberales y conservadores, y es así que en toda esta época de la violencia, para 1953, el general Rojas Pinilla hace un golpe de Estado con el fin de apaciguar esa guerra entre liberales, dar una mejora a la economía, y es importante conocer los 4 años que estuvo como presidente, ya que dio un espacio para que las mujeres pudieran votar, que es como lo que más se le reconoce, ya que pues otros gobiernos habían intentado como darle un papel a la mujer, pero él dio un paso adelante, le dio el voto a la mujer y amplificó los movimientos sociales, de tal forma que cuando él dejara el cargo, los movimientos que existían pudieran crear partidos políticos. Esto no ocurrió, tuvimos un plebiscito para conocer si las personas estaban de acuerdo con crear un frente nacional, el cual la idea era repartir el poder político y público. Entonces era 4 años de una hegemonía conservadora, 4 años de una hegemonía liberal y así. El primer gobierno fue el de Alberto Lleras Camargo, el cual privatizó la educación y dio una abolición a la universidad pública, lo que empeoró la situación. Y aparte tenemos una revolución cubana que fue próspera y que trajo ideas a los grupos estudiantiles del momento. ¿Por qué es importante la revolución cubana? Primero, porque mientras nos dividíamos más y más y más, el Frente Nacional mostró que no era un frente que estuviera a favor de Colombia, sino que dejaba que las oligarquías políticas se mantuvieran en el poder. Los movimientos estudiantiles empezaron a crear guerrillas más estables en el país. Y aparte, pues la época de la violencia aumentó. Teníamos partidos políticos como el Movimiento Revolucionario Liberal y la Alianza Nacional Popular. Uno lo movía Alfonso López Michelsen y otro Rojas Pinilla. Estos movimientos intentaron buscar crear partidos políticos y acabar con el Frente Nacional, pero debido a que los liberales y conservadores intentaban mantener el poder político, el 19 de abril de 1970 se hace un fraude en las elecciones políticas. Misael Pastrana es electo como presidente de manera fraudulenta cuando el que debía ser electo era Rojas Pinilla. Y entonces Carlos Pizarro, que era quien estaba en la campaña y era uno de los dirigentes de la campaña Rojas Pinilla, se cansa de este proceso, se cansa de tanta violencia y crea el movimiento del M19, ¿sí? El movimiento del 19 de abril, con el fin de que se diera a conocer esta relevancia por escuchar a los movimientos políticos que estaban surgiendo. Después salen personas como Manuel Marulanda y Fabio Castaño a crear otros grupos guerrilleros como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Y aunque estos grupos tenían fuerza, usaban lo que era el contrabando y el secuestro en principio para tener economías estables y poder financiarse. Digamos que el primer intento para tener la paz, ya que se dieron cuenta de que era algo irreversible lo que estaba ocurriendo, Alfonso López Michelsen crea, digamos, un proceso de paz con el ELN que al final nunca tuvo garantías y el grupo armado siguió. Con este envuelto que se estaban dando en los años 70, llegan los hermanos Ochoa, que hacen dos cosas importantes. Primero, crean el cartel de Medellín y aumentan la venta del narcotráfico y la exportación de narcotráfico de Colombia, México y Estados Unidos, y aparte crean el surgimiento de grupos paramilitares. Los hermanos Ochoa también son reconocidos por dar paso a que el narcotraficante Pablo Escobar tuviera todo el poder que tuvo en el momento. Los hermanos Ochoa se cansan de que los guerrillas liberales en Medellín secuestraran a gente y crean el movimiento MAS, que es movimiento antisecuestro. Este movimiento antisecuestro es importante ya que armaba a las personas en las veredas, en las villas, y cada vez que había un secuestro o algún secuestrador lo asesinaban sin ayuda de, digamos, policías. Tomaban por la fuerza las armas.
La, los años de 1970 son años caóticos para Colombia, ya que tenemos la creación de guerrillas, tenemos la creación de los carteles de Medellín, la exportación de droga de una manera masiva y aparte asesinatos sin control. Vemos primero el asesinato de Luis Carlos Galán, un hombre que estaba en contra del narcotráfico, que tuvo de enemigo a Pablo Escobar debido a que no lo dejó ingresar en sus campañas políticas y que fue asesinado debido a que iba a ser el presidente de la República. Tenemos a Rodrigo Lara Bonilla, un exministro de Defensa que es asesinado por atacar al narcotráfico y a todas las personas que hicieron parte del partido político Unión Patriótica. Este partido fue creado por comunistas y liberales que nunca habían tocado ni una sola arma en su vida, pero por tener vínculos con las guerrillas o por el simple nombre de ser liberales, fueron asesinados uno por uno cientos de personas hasta acabar completamente con este partido. Eh, Asimismo, tenemos acontecimientos como lo fue la toma al Palacio de Justicia, que dejó a muchos más asesinados y que fueron sucesos que dejaron un gran impacto en el siglo XX en la sociedad colombiana. El simple hecho de que haya existido el cartel de Medellín dejó a 623 atentados, 402 muertos y 1710 heridos, un solo cartel. Hubo, por otro lado, con los grupos guerrilleros, procesos de paz para acabar con la violencia que nunca dieron a ningún lugar. En 1986, Virgilio Barco con el M-19, que logró que se desmovilizaran y que armaran un partido político. En 1984, pues uno con las FARC y el EPL, pero no llegó a nada con Belisario Betancur. Y en 1990 con César Gaviria, las FARC, el ELN y el EPL, que tampoco logró nada. Solo eran guerras que dejaban más guerras y círculos que dan más vueltas. Mientras tanto, la economía de 1980 tuvo una crisis baja, pero que tuvo mucha afectación, primero porque el Fondo Monetario Internacional tuvo que hacer ajustes macroeconómicos, ya que el lavado de activos que estaba generando el narcotráfico, pues generaba como genera una falsa información en los procesos económicos del país. Hubo un desarrollo en la industria frente a los sectores petroleros, más al interior del país no se pudo desarrollar tanto las industrias cafeteras y agropecuarias. Su actividad era fuerte, pero las guerrillas y las guerras no estaban dando paso a eso. Asimismo, pues la guerra con los carteles no permitía que en ciertos sectores se pudiera, digamos, mejorar el proceso. Y para 1990 tenemos la nueva constituyente. Cansados de la guerra y con el asesinato de Galán, se crean movimientos estudiantiles, en principio, que buscan que se cambie la constitución política de Colombia para que se pueda tener un mejor país. ¿Qué quiere decir esto? Un país en el que todos sean escuchados, en que la sociedad sea escuchada, en que grupos estudiantiles, grupos sociales, grupos sindicales pudieran marchar, pudieran salir a las calles, pudieran tener voz, sin que se crearan los estados de sitio. Entonces, en las elecciones de 1990 conocemos el proceso de la séptima papeleta, donde tenemos 6 papeletas oficiales del Estado para elegir a los candidatos y una séptima donde se pedía un plebiscito para saber si Colombia estaba de acuerdo con que se creara una constituyente para crear la constitución de 1991. Y pues los presidentes César Gaviria, que fue el electo en 1990, y Virgilio Barco, el expresidente, crean ayudan a crear esta constituyente y el 5 de febrero de 1991 tenemos la constitución política. Para 1993 tenemos el asesinato de Escobar, el cual tenía un grupo político que trabajó en buscar que los narcotraficantes no fueran llevados a Estados Unidos a pagar condenas y pues que con el paso del tiempo después de ese asesinato se fueron reduciendo los carteles en Colombia, los grupos paramilitares fueron aumentando y al final del siglo XX fue un final muy pesado debido a que los grupos paramilitares tenían fuerza y los procesos de paz no salían como se esperaba. Aún así, pues habían personas que en medio de tanta guerra
salían a generar nuevas voces, pero que para principios del siglo XXI de pronto no fueron las respuestas esperadas, como lo fue en su caso nuestro presidente de ahora, Gustavo Petro, quien estaba desvinculado ya en ese momento del M-19, o Álvaro Uribe Vélez, nuestro expresidente en los principios los principios del siglo XXI. Pero eso es tema para hablar en otro momento. Esa ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias.